Hola Juan, bienvenido de nuevo al programa, esta vez con un tema muy diferente al de la otra vez, que es sobre la miastenia, una enfermedad que llevas tú sufriendo hace algunos años. Así es, José, buenos días. Mira, la miastenia, como ya relaté en mi libro que publiqué hace años, la miastenia me llegó en el año 2004. Y recuerdo que fue cuando estaba en Caravaca de la Cruz, en casa, en la huerta de mis tíos, y tanto mi tía como mi mujer me dijeron esa tarde, una tarde que estamos ahí tranquilamente, que si no me había fijado que tenía el párpado caído. Curiosamente me levanté, estamos en la terraza bajo las parras, pasé al baño y efectivamente cuando pasé al baño dije, madre mía, tenía el párpado completamente caído. Y lo que me llamó la atención, José, en aquel momento es que todo el mundo cuando nos levantamos vamos al baño y todo el mundo nos miramos en el espejo. Pero yo creo que a veces que nos miramos pero no nos vemos. Quizás porque estamos haciéndolo sistemáticamente. Y digo, qué curioso que no me haya fijado en este tema. Bueno, pues ese fue mi principio, con la miastenia. Llegamos, pasamos unos días allí en Caravaca, volví a Madrid con mi mujer y fui al hospital. Y curiosamente, con esta enfermedad, cuando llegué yo no sabía lógicamente qué enfermedad tenía, llegué al hospital, primero llegué a mi doctora de cabecera, era la suplente, y cuando me dio el síntoma me dijo que fuera inmediatamente al hospital. Y así lo hice. Y creo que fue ese mismo día al hospital de Fuenlabrada. Me atendió una oftalmóloga y te voy a explicar lo que me sucedió porque tiene consecuencias con lo que pasó posteriormente. Esta doctora me recibió en una sala con la luz encendida, con muchísima luz, como cuando vas a consultas. Me sentó en un sillón de estos que tienen con los oftalmólogos, me miró los ojos y me dijo que no me veía nada. Y llamó a una compañera suya. Y me dijeron que no me veían nada, que volvieran los 2 o 3 meses con fotografías. A mí, ante lo que me dijo mi doctora de cabecera, que fue urgentemente, y luego voy a estas oftalmólogas, porque yo creía que eso dependía del tema de oftalmología, por el tema de que tenía párpado caído. Y estas personas, esa doctora me dijeron que no me veían nada, que volvieran los 2 meses, me quedé un poco intranquilo y volví a mi doctora de cabecera. Sí. Y mi doctora de cabecera me dice, Juan, vete de urgencias. Le dije, doctora, termino de venir del hospital de urgencias. Dice, Juan, vete al 12 de octubre. Bueno, para quien lo desconozca, yo soy de Madrid y actualmente vivo en Fuenlabrada, que estamos como unos 15 kilómetros de Madrid. Entonces, esta doctora me dijo que me fuera el 12 de octubre. Y así lo hice. Yo creo que dejé pasar el fin de semana porque esto era un viernes y digo, bueno, como era un tema que no ha afectado muchísimo, estaba tranquilo con el párpado caído, pues esperar el lunes. Y curiosamente, cuando llego al hospital el 12 de octubre, voy a urgencias, estás esperando allí hasta que te atienden, y cuando me atiende un oftalmólogo que era bastante joven, un chico joven, y yo cometí el error que cometen muchas personas. Un chaval joven pues no va a tener ni idea, pero muchas veces nos equivocamos. Pues este chico me metí en un tipo de sala, me tumbó en horizontal, ya me llamó la atención, algo diferente a como hicieron en el hospital anterior, y este oftalmólogo apagó las luces por completo. Y después de unos 10 o 15 minutos, me estaba ocultando el ojo, me dijo una cosa que creo que él cometió un pequeño error. A ver, acertando la enfermedad, acertando el pronóstico, hizo un comentario que fue un poco, muchas veces siempre hay que tener cuidado cuando se dicen a los pacientes, a los enfermos. Dice, por desgracia ya veo lo que tiene miastenia. Es decir, por desgracia, de una enfermedad que tú no has vivido en tu vida, y encima decir por desgracia te crea cierta sensación de, no voy a decir de miedo, sino decir, ¿qué tengo yo? Cuando es una palabra, José, que es lo que le pasa hoy en día, yo cuando voy por las calles le enseño a todo el mundo el tatuaje, les hago leer miastenia, y dice, no sé qué es. Yo, claro, no es que no sepas lo que es la enfermedad, es que jamás has escuchado este nombre. Claro. Es lo que le ocurre a muchas personas. Pues bueno, este chico, resulta que para confirmar el veredicto, llama a un neurólogo, porque los neurólogos son los que tratan la miastenia. Pasa a este neurólogo, me hace para mí 4 pruebas tontas, me coge las manos, me aprieta las manos, me pone el dedo delante de mis ojos, girando el dedo para que con mis ojos le esté siguiendo, me hace hacer 4 flexiones y luego me dice, tiene miastenia. Me lo confirma. En 4 pruebas que a mí eran ridículas, pero luego comprueba que son médicos en el 12 de octubre y que conocen muy bien la enfermedad. Y te dice, le voy a hacer ahora la última prueba. Y la última prueba es enviarme un boss
con una enfermera, inyectarme un medicamento que evita la miastenia, que es el Mestinol. Me inyectaron en vena y automáticamente el párpado subía y bajaba para arriba. Y luego, José, antes de comentar todas esas cosas, lo curioso, lo que me llamó la atención, es una enfermedad rara, es una enfermedad poco común, es una enfermedad poco frecuente, y resulta que me dijo el doctor que tenía que ir al hospital, admisión, a ver si me admitían en el hospital. Digo, ¿eso de quién depende? Dice, de que tenga plaza. Y me llamó la atención. Si es una enfermedad poco común, poco frecuente, digo, tendrían que estar deseando tener pacientes para sacarlos adelante. Pues, José, dependía de que cuando tú fueras, la chica que estaba en admisión, hubiese plaza para tener hospital. Bueno, pues tuve suerte, y me admitieron en el hospital. Y ya fue cuando empecé a conocer a mi neurólogo, al poco tiempo, en la cita en neurología, Eduardo Gutiérrez Rivas. Eso fueron, José, mis comienzos. Ajá. Vaya, pues poco duros, ¿no? Un poco difíciles, sobre todo al decirte que tienes miastenia y no haber oído nunca hablar de ella y de decírtelo así como si fuera tal vez más grave de lo que realmente es. Claro, José, por eso yo digo muchas veces que los médicos tienen que tener mucho cuidado en las expresiones. Yo creo que soy una persona fuerte y me voy adaptando a todo por circunstancias, no tengo más remedio, lo que tenemos. Pero si das con una persona quizás un poco más débil psicológicamente, el decirle por desgracia de alguna manera, quizás le estás haciendo un daño indebido. Claro. Yo creo que hay que decirlo, lo tienen que decir la verdad, pero hay forma de decirlas. Pues sí, realmente sí. Yo tengo una experiencia con mi suegra, que también tenía miastenia, ya ha fallecido la mujer, y no podía respirar porque el diafragma no le obedecía. Entonces, pues de ahí sí conozco parte de la enfermedad, pero vamos. O sea, tu suegra, José, le costaba trabajo de respirar. Sí. Yo, José, bueno, creo que tú lo sabes, yo dejé de respirar del todo. Sí. Porque mira, José, cuando visité al neurólogo, me dio unas pautas, me mandó, bueno, tampoco tantas pautas, me mandó un medicamento que es vital para nosotros, el Mestinol, el que te he dicho anteriormente que me inyectaron en vena. Sí. Entonces me tiré, que esto era, José, yo creo que esto calculo que era sobre abril del año 2004. Entonces me mandé a este señor, este neurólogo, que por cierto, a día de hoy tengo contacto todavía con él, y ya está jubilado hace unos 8 años, me mandó un medicamento que es el Mestinol. Entonces yo estuve tomándolo y yo iba con mi vida normal. A ver, José, lo que yo creo con mi vida normal, porque hay muchas enfermedades que tenemos síntomas que quizá vives con ellos sin tú saberlos. Sí. Estoy un poco cansado. Te crees que por otra causa, y realmente es por la enfermedad que tú tienes. Pero como lo desconocemos y no son cosas que de alguna manera te afecten muy gravemente, vas viviendo con ellas. Claro. Bueno, pues José, te voy a llegar a lo que pasó un año después. Yo iba con mi vida más o menos normal. Y llegamos a mayo, ya del año 2005. Y recuerdo este día, José, quizás fue el día que he pasado yo más miedo en mi vida. Yo creo que tú me conoces un poco y tú sabes que yo hablo muy poco. Sí. Siempre digo un fallo que tengo, José, es que cuando estoy con las personas casi no las dejo hablar. Hablo mucho sin darme cuenta, tío, con la mejor intención. Y los que son amigos míos me lo perdonan. Pues José, creo que siempre se me olvida si era un 14 o el 15 de mayo. Creo que era el 14 de mayo, lo que sí recuerdo es que era sábado. Estábamos en un establecimiento, en una cafetería con algunos familiares y con mi mujer estábamos en Móstoles, que para quien lo conoce está como a unos 6 kilómetros de Fuenlabrada. Y estamos tomando unas cervezas. Y yo que, como digo, José, soy de las personas que hablo mucho, de repente, sin avisar, sin previo aviso, mi lengua se paralizó. Sí. No es que fuese poquito a poco, no, es que de repente se quedó paralizada. Y entonces, José, yo lo que trato siempre es de cuidar de la gente que está conmigo, de no causarles un miedo innecesario, un miedo que tú tienes, no se lo quieres trasladar a nadie. Claro. Y recuerdo, José, que dejé de hablar, yo conseguí con gestos como que nadie se diera cuenta. Y fíjate, curiosamente, acabamos y quedé con unos sobrinos en una cafetería que hay en Fuenlabrada y con mi mujer. Mi mujer llevaba su coche y yo llevaba el mío. Cuando llegamos a esta nueva cafetería, habían pasado pues, quizás unos 15 minutos, había llegado ya mi sobrino sí. y no había llegado mi mujer.
Entonces yo le dije a mi mujer, no, perdona, a mis sobrinos, que mi mujer no había llegado. Le dije, le expliqué a la tía que al hospital a ver a mi madre. Eran las 3 de la tarde. Y era verdad, José, que mi madre está en el hospital. Sí. Yo me lancé esa pequeña mentira para no preocupar a mi mujer. Llego al 12 de octubre, que pasaron otros 15 minutos o 20 minutos, y cuando llego allí a urgencias, a las que había estado un año anteriormente, Sí. pasa una recepción, y dice, ¿qué le ocurre? Digo, como te estoy hablando, José, no podía hablar. Eran sobre las 3 o las 6 y pico de la tarde. Me meten en una sala de espera, y la consecuencia de esta espera fue que me atendieron, José, una neuróloga, a las 7 de la tarde. Cuando me atiende esta neuróloga a las 7 de la tarde, me pasa a su despacho y me dice, ¿qué le ocurre? Digo, nada. Se lo dijo un poco en tono sarcástico, porque digo, ya se me han pasado los efectos. Claro. Pero lo dijo un poco con sarcástico y con coña. Me parece bastante que de las 3 hasta las 7 de la tarde, cuando es una enfermedad tan desconocida y tan grave como esta, que no hayan prestado atención anteriormente. Por cierto, José, te hago un inciso. Me gustaría que los pacientes de miastenia, cuando llegamos a cualquier hospital, existiera un protocolo para atendernos, igual que existe con otros enfermos, como con el cáncer, que también tengo cáncer. Pero me gustaría que algún tipo de enfermedad tuviese un tipo de protocolo donde te atendieran con cierta celeridad. Sí, porque además es una enfermedad que si tú descansas, en principio se te van los síntomas. No es que se te vayan, sino que te alivia de alguna manera. Porque mira, el medicamento que es obligatorio, el Mestinón, Sí. se suele tomar por el día cada 4 horas. Luego hay personas que por circunstancias han tomado mucha cantidad y les ha sentado bien. Hay otras personas que si toman mucha cantidad le produce el efecto de la enfermedad. Y se suele decir que por la noche, con el descanso, tiene cierto alivio. Eso es la norma, pero es como todo, José, que a la persona es un mundo. Claro. Y las circunstancias son muy distintas. Pues bueno, José, resulta que esta doctora me dice que vaya a mi neurólogo. Esto era un sábado, esto seguro que era un sábado, y fui el lunes a ver a mi neurólogo. Y mi neurólogo, cuando le explico la situación, lo que me había ocurrido, me manda un tratamiento que se llaman inmunoglobulinas. Sí. Me da un volante para que vaya dentro del hospital a que me las pongan. Cuando voy al departamento que me manda mi doctor, voy con este volante que me da y me dice lo que te dice en muchas ocasiones. Porque quizás no somos sensibles a las situaciones que nos estamos viviendo en cada momento y lo dejamos todo para mañana. Me dijeron que sí, pero me dieron cita, José, para no sé si era el 5 o el 6 de junio. Sí. Y estamos a 14 de mayo. Consecuencia, me voy a mi casa y yo, como desconocía la enfermedad, lo que hice fue tratar de ir con mi ritmo de vida. Pero mis circunstancias eran muy distintas, José, ya. Lo único que podía hacer todos los días era estar en casa, sentado y respirando. Sí. La cabeza no podía con la cabeza, porque me afectaba el cuello. Entonces tenía que tener el cuello en la parte del sofá echada para atrás. Y para comer, muchos días mi mujer me tenía que dar la comida porque yo no me podía agachar. Y me tenía que dar la comida. Mi mujer todos los días, quizás esto se fue agravando día a día. No empecé tan fuerte, pero fue día a día, se fue agravando. Y cuando ya estamos al 14, quizás estaríamos por el día 25, una cosa así calculo yo, mi mujer me iba viendo cada día peor. Me decía, vamos al hospital. Y yo le decía, como yo desconocía la enfermedad, le decía, Noeli, hay que esperar que tengo cita para tal día. Y yo seguía con mi rutina, estar sentado y respirar. Estar sentado y respirar. Y mi mujer, vamos al hospital. Digo, Noeli, que me han dicho esto. Yo me tumbaba en la cama para dormir, José, y no podía dormir. Me tenía que poner 2 almohadas y al final me tenía que levantar, porque no podía estar tumbado. Y curiosamente, José, llegamos un día, Sí. que era jueves, tampoco se me olvida, y le digo a mi mujer que sí, que vamos al hospital. Entonces llamó a un vecino, un amigo nuestro, y nos fuimos los 3 al hospital. Recuerdo, José, lo de antes, que quizás de aquí fuera al hospital 12 de octubre salían unos 20 minutos. Y algo que no se me olvida, José, es que yo iba en el coche y mi amigo iba en la parte de atrás, mi mujer y mi amigo iban adelante, y a mí no me hablaba ninguno de los dos. Iban hablando entre ellos, porque creo que iban asustados de cómo yo iba. Yo creo que ante su propio temor no querían hablarme o no querían preocuparme, iban asustados. Claro. Y recuerdo cuando yo fui al hospital 12 de octubre, por suerte me pusieron en una silla de ruedas, y fíjate el miedo que sentí, José. Me pasaron por un departamento que yo decía, yo aquí me muero, ten en cuenta, José, que iba agonizando.
Yo veía un departamento, una sala que estaba llena de batas verdes y o sea, que eran enfermos en sus ¿cómo se llama esto? En sus camas, como si estuviesen amontonados, en un tipo de urgencia. Estaban allí varias personas. Yo digo, aquí si me dejan aquí me muero. Me pasan a una sala privada y está un enfermero y una doctora. Y entonces me quieren pinchar en la arteria. Sí. Y resulta que no me la pinchan la arteria. Me quieren poner el oxígeno, una mascarilla de oxígeno, y yo me pongo a dar, no pegar, José, no pegar, sino como hacer aspavientos porque no podía respirar y apartaba con las manos. Y lo que recuerdo, José, es que me meten ya en una camilla. Sí. Son leves recuerdos que tengo ya, porque yo había entrado en pararrespiratoria, meterme en un ascensor, un montón de batas verdes, que ya no eran enfermos, eran doctores y eran enfermeros, meterme en un ascensor y me fui. Recuerdo que me cortaron los pantalones, los electrocardiografos, pero es como un leve recuerdo que tengo. Y ya, José, esto era un jueves y me despertaron un sábado. Y lo curioso, José, de esto es que yo era plenamente consciente de lo último que me había sucedido y consciente de dónde estaba. Estaba en una UCI, ya intubado, y me despertaron los días. Y otra cosa, José, que no quiero que se me olvide, ya que llevo tantos años con esta enfermedad y que trato siempre de hacerla pública para que nadie viva lo que yo viví. Curiosamente, José, el día que me dio la parada respiratoria, jueves, era el día 2 de junio. Curiosamente, el Día Internacional de la Miastenia. Vaya. Son cosas que tengo muy grabadas en mi mente y que jamás se me olvidarán. Sí, no me extraña, claro. Son experiencias que nos toca vivir, José, a cada uno. Y ¿sabes lo que pasa muchas veces, José? Que lo que vivimos algunas personas puede ser una ayuda para otras personas. Yo he vivido esto, pero estoy vivo. Ya han pasado 18 años. Pasó una parada respiratoria y sigo vivo. Por cierto, José, ¿se ha sentido que tenía yo con la parada respiratoria? Sí. Porque a mí muchas veces las personas me toman como de que soy valiente, porque hablo con muchísimas personas. Yeah. Yo muchos años relacionándome con toda América, pero soy un puñetero cobarde. Me dan miedo estas cosas cuando las he vivido. Lo que pasa es que luego, José, una vez que las has vivido, vive. No te regreses en ella. Pero es que yo, José, estaba tan sensible que incluso le pregunté un día allí que qué tubo me habían puesto cuando a ti te entuban. Hay distintos tipos de tubo, tienen distintos números. Y yo le preguntaba cuál era el mío para comprármelo, José, y llevarlo en el coche. Sí. Ahora tú lo piensas y dices, bastante valiente tontería se me ocurrió a mí. Pero ten en cuenta que estaba muy sensible porque es una situación muy vital en tu vida. Sí, vamos, a mí no me parece una tontería, me parece algo lógico. Quizás algo humano de alguna manera. Hombre, claro. Luego, José, allí, una vez que estaba viví cosas muy, que es lo que digo, está todo público en el libro, viví cosas, sensaciones muy especiales. Claro. Creo que me tiré, José, unos 9 días sin dormir. Una vez que me desperté, creo que me tiré unos 8 o 9 días sin dormir. Recuerdo la primera noche, José, que estaba la UBI que yo estaba era politraumatismo, y creo que seremos unos 14 o 15 enfermos. Era como un tipo rectángulo. Y esa noche resulta que lo que estaban eran enfermeras, todas enfermeras jóvenes. Y cuando sonaba la máquina de un enfermo, hacía máquina pipi y saltaba una de ellas. Es mío. Sí. Yo interpretaba que ese enfermo era suyo porque reconocía esas camas, con lo cual las otras enfermeras se quedan tranquilas porque la enfermera suya estaba atenta. Pipi es mío, pipi es mío. Como era mi primera noche, José, despierto, yo estaba hasta las narices, estaba súper agotado. Sí. Entendía la situación, pero tú necesitabas descansar y no podías descansar. Y me decía yo, ojalá el día siguiente sean unas enfermeras más mayores. Claro. Efectivamente, José, al día siguiente eran unas enfermeras mayores. Esa es la gran diferencia. Que cuando sonaba la máquina, recuerdo que alguna enfermera decía, y no se me olvida el nombre, pero que era Zacarías, ya un enfermo de Fuenlabrada. Fíjate los años y no se me olvida. Decía, Zacarías, no te toques la sonda porque si no, no voy a ir. Y yo decía, ¿qué diferencia? Las chicas jóvenes es mío, voy y la atiendo, y estas personas mayores había con mucha calma, pero quizá menos atención. Sí, quizá por experiencia o lo que fuera, pero vamos, que evidentemente menos atención, claro. Claro, pues estas chicas jóvenes están con mucha vitalidad, que habían estado un cumpleaños, que habían estado con mucho bullicio, ¿no? Pero estaban atentas a su trabajo. Sí. Es lo que, escucha, que mejor, José, soy injusto con lo que estoy diciendo, pero es lo que yo percibí en aquel momento. Luego, si quieres, te cuento algunas cosas que vi en aquella época en la UCI. Recuerdo que un día
Cuando ya voy despertando, bueno, se le ocurrió, José, la primera noche, el primer día, se le ocurrió a un enfermero, se le ocurrió una gran idea, y fue darme un abecedario. Bueno, no darme el abecedario, tiene un abecedario para que yo me pudiera comunicar. Era una simple hoja, José, plastificada con las letras. Porque yo digo una cosa, José, si tú estás en la UBI y estás entubado, a ti te preguntan, José, ¿te duele algo? Cierra los ojos. Sí. José, cierra los ojos. José, ¿estás contento? Cierra los ojos. José, cierra los ojos. Pero José no se puede expresar. Entonces a mí, José, darme el abecedario significaba que yo no tenía fuerza para escribir. Estaba hecho, no quiero decir la palabra, pero estaba hecho una mierda. Entonces, José, este abecedario, esta simple hoja, sí, yo con mi dedo, con mucha lentitud, iba marcando letras. Y cuando formaba la palabra, hacía como una raya que había acabado la palabra. Y eso, José, en este proceso me fue de una gran ayuda, porque el poder expresar cómo tú te sientes es importantísimo. Sí, claro. Pues mira, José, llegan pasando los días y cada día, digamos, que iba estando quizás en cierta manera un poco más espabilado. Y un día se me ocurre otra tontería. Yo hacía como un rectángulo con el dedo cuando veía a cualquier enfermera se acercaba a mí y le escribía lo que yo quería. Y le pregunté, ¿quién me ha salvado la vida? Escribiendo, José. Y me dice, el doctor Darío. Uh-huh. Digo, ¿y quién es? Y curiosamente, José estaba a 2 metros de donde yo estaba. Me dice, ese. Entonces recuerdo que le señalé con el dedo, me miró, hice con el dedo que viniera y vino hacia mí. Recuerdo que este doctor, el doctor Darío, me puso su mano por mi cabeza, se agachó, te cuenta, yo no podía hablar, y dice, Juan, ¿qué te ocurre? Le hice la señal para escribir con abecedario y le dije, gracias por salvarme la vida. ¿Sabes lo que me dijo el José? Juan, tranquilo, es mi trabajo. Cogí otra vez el abecedario y sé lo que le dije, José, sí, pero es mi vida. Claro. Con ese hombre, José, a día de hoy, hace muy poquitos meses, quedé con él en la lucha para comer con él. Porque tanto con él como con el doctor Gutiérrez han sido personas muy importantes en darme mi calidad de vida y sigo teniendo afecto con ellos y relación con ellos. Claro. Porque mira, ahí, José, yo creo que tú sabes que yo hablo con gente de casi todos los países de América. Sí. Y respeto profundamente todas las ideas, las creencias de todo el mundo. Y siempre están dando las gracias a Dios y los respeto, y los respeto, y los respeto. Pero curiosamente, nunca dan gracias a los doctores. Claro. Y yo digo, si todo dependiera de Dios, ¿para qué existen los doctores? Efectivamente. Tenemos que ser un poco más agradecidos. Solemos criticar, José, cuando mira, tú tienes un problema, José, físico, tú no, tú o cualquier persona, y siempre la culpa de los médicos. Quizás, José, tenemos una problemática de salud que lo tenemos con nosotros, nos ha llegado por las circunstancias que ellos van a tratar de darte calidad de vida. A lo mejor las cosas no salen siempre bien, pero ellos van a luchar, José, por salvar nuestras vidas. Sí. Y creo que darle las gracias, si tú has pasado un mal momento, José, qué trabajo te cuesta ir un día, José, al hospital, y al que te ha tratado a ti de maravilla, al que has tratado contigo, al que ha hecho superar momentos muy críticos tuyos, ¿te cuesta mucho darle las gracias? Sí, eso es evidente, claro. Es como yo lo veo, al menos. Luego, otro día, José, recuerdo que me dijo mi mujer, porque mi mujer otra cosa igual, José, mi mujer es que, a pesar que está trabajando, no he dejado de ir a verme un solo día. Los primeros días creo que tuvo permiso y luego ya tuvo que empezar a trabajar y no dejó de ir a verme un solo día de 35 días que estoy en el hospital. Y eso jamás se me olvida. Eso es muy importante, claro. Pues mira, esos primeros días, que fue la primera semana de la UCI, porque de politraumatismo fue la primera semana, no sé si fue el tercero o el cuarto día, antes de conocer al doctor Darío, creo que fue de los primeros días, el segundo, el tercero, pasa mi mujer y me dice Johnny, porque mi mujer me llamaba Johnny, igual que la familia, dice, está el doctor Gutiérrez, dice que está un poco apesadumbrado porque se echaba en culpa lo que había sucedido. Él se culpaba de que cuando me mandó las inmunoglobulinas, si hubiese venido conmigo, José, y me las hubiesen puesto, no había ocurrido lo que ocurrió, por desgracia. Y le dije a mi mujer que sí que pasara. Pasó el doctor, ya sabes, el rectángulo para escribir, y le dije, doctor, yo sabía que estaba. Digo, no se preocupe por lo que ha ocurrido. Siga estudiando para salvarme mi vida. Y desde entonces, digamos que tenemos una gran empatía.
Porque luego, posteriormente, mira, José, recuerdo cuando iba con él a principios del 12 de octubre en la zona vieja, porque luego se ha hecho una zona nueva, Sí. y siempre que me recibía en su despacho, un despacho muy pequeño, casi siempre tenía un becario con él. Y siempre que entraba, ¿sabes cómo me recibía? Decía, aquí tenemos un enfermo que tenía que estar muerto y se empeñado en vivir. Joder, José, pero en plan que yo me reía. claro. En plan de una forma jovial, quitándole importancia a lo que había vivido. Es diferente eso, José, a pasar y a estar lamentándote. Sí, sí, claro. Y es una forma, quizás para los becarios que están con él, la forma de tratar a los enfermos con respeto, con educación y siendo transparentes con las cosas. Si hay que reírnos, y si hay que llorar, se llora. No, claro, desde luego. Pues esos fueron, José, lo que te he contado, algunos detalles, porque tengo mucho más allí de la UBI, de cosas que vivía a diario. Me recuerdo, José, como estaba entubado, por la noche, ya sabes, veía algún enfermero, veía algún doctor y les llamaban y se acercaban siempre. Claro. Y les decía siempre, recuerdo que uno que me caía, le veía yo un poco chuleta porque tenía moto, iba allí con muchos andares como con vitalidad y yo le veía chulo, José, porque yo estaba hecho una mierda, no porque él fuera chulo, pero te digo, es una situación muy sensible. Le decía, doctor, no me pueden poner algo para el dolor porque el tener el tubo en el pecho te producía cierto dolor, por lo menos a mí. Y dice, Juan, por tu enfermedad no podemos ponerte ningún tranquilizante ni nada. Y yo, José, todos los días repetía la misma cantinela. Sí. Y llegó un día, José, que quizás, por pena o porque era buen paciente, porque yo hacía todo lo que me hacía, bueno, todo lo que voy a hacer si no me podía ni mover de la cama. Pero digamos que no molestaba con cosas, sino que creo que fue un buen enfermo. Esa noche quizás, José, le digo, quizás por sensibilidad, por pena, dice, vamos a ponerle algo, vamos a tratar, o quizás, José, porque yo ya había evolucionado algo. Y recuerdo, José, que era por la noche, me pusieron un medicamento y te voy a decir lo que yo viví y no se me ha olvidado a día de hoy. Sentí, José, yo estaba tumbado en horizontal y sentí que salí de mi cuerpo. Sí. José, no fue levitación que se eleva a tu cuerpo como algunas experiencias que tiene una persona. Fue, José, para que tú lo entiendas, yo lo que noté es como si, no sé si mi espíritu, mi aura, mi alma, como tú le quieras llamar, estuviese pegado a mi cuerpo físico con un velcro, porque la sensación que noté, José, muy suave, como si me desenganchara. Sé que parece ridículo a quien si alguien lo escucha, parece ridículo. Y es lo que sentí, José, que salí de mi cuerpo. Lo que hice fue, curiosamente, José, mi cabeza estaba para atrás. Curiosamente salí al contrario. La cabeza por mis pies, o mis ojos, lo que le queramos llamar, o mi visión. Y lo que hice, José, fue mirar la sala como si fuese grado a grado, girándola muy suavemente, observando lo que había en la sala. Y volví a entrar en mi cuerpo. Quería dormir, José, y era incapaz de cerrar los ojos, no podía. Sí. Te encuentras, José, que era una UBI de unas 14 o 15 personas, y era una UBI muy intensa. A lo mejor era a las 2 de la mañana y llegaba un enfermo. Está Zacarías, te contó una noche, a las 6 o las 4 de la mañana, precisamente esa noche que te he contado lo que te he relatado hace un momentito, un poco desesperado por la situación que tenía este hombre, que parecía que se iba a ir. Sí. Y creo que lo superó. Ya a las 2 o las 6 de la mañana. Y tú quieres dormir, José. Pero están atendiendo a otro enfermo y estás oyendo no voces, sino que están haciendo un tratamiento con esa persona que le están hablando. Y tú eres consciente de todo. Fíjate, José, que no se me olvide. De los últimos días en esta UBI, Sí. resulta que eso era a las 6 de la tarde. Y resulta que había 2 enfermeras pegando, no voces, sino hablando fuerte entre ellas, Sí. que si era mejor estar contratado como a lo privado, que si con lo público, que si no sé qué, que no sé cuántos. Y se acercan a mí. Están todo el rato pegando voces y yo queriendo dormir. Sí. Y recuerdo que me dice la enfermera que vino por mí, que me iba a hacer alguna atención. Dice, Juan, ¿qué opinas? Y le pedí el rectángulo, ya sabes, para el abecedario. Y le dije, no creo que este sitio sea el más idóneo para estar pegando voces a estas horas. ¿Sabes lo que me dijo, José? Dice, Juan, tú eres el único que está consciente. José, han pasado 17 años porque empecé con la meditación hace 18, pero la palabra fue hace 17, en el 2005. Pero me empeñé en salir y salí. Y es lo que... Sí, la verdad es que el testimonio que estás contando es impresionante. José, pero es que es algo, tío, que mira que han pasado, mira, que hubo, José, no sé si por otras enfermedades que tengo, hay cosas que se me olvidan, ¿no? Sí. De cuando ha muerto algún familiar,
de cuando metimos en el piso, que mi mujer dijo que teníamos que limpiar mucho y cosas que se me olvidan. Yeah. Sin embargo, esto, José, lo recuerdo como si fuera a día de hoy. Claro. Fíjate, otra cosa muy curiosa que recuerdo, José, mira, cuando estaba aquí en la UCI, por suerte, José, por fortuna, por lo que quieras, todos los días tenía visitas, todos los días. Y recuerdo un día que dije a mi mujer, que se vayan estos para que pasen otros. Como dando órdenes, era por respeto, José, ya que había sido, quería que pasaras, ¿no? Y era como una sensación muy especial que tantas personas estuvieran pendientes de ti. Fíjate, recuerdo, José, un día, es que te mezclo cosas, que me iban a trasladar a la UCI de cardiología. Me iban a cambiar a esta UCI. Y tenía pánico, José. ¿Sabes lo que pensaba? Que iba a llegar a esta sala, José, iba a haber infartos, personas que les abrían el corazón y que les sacaban el corazón. Soberana tontería. Te repito, estaba súper sensible. Sí. Pues ¿sabes lo que ocurrió, José? Cuando me sacan de la UBI, para llevarme a la otra UBI, me pasaron por un tipo de pasillos y vi un montón de gente que está esperando para verme. Familiares, primos, amigos. Y cuando me pasan a la sala, yo parecía como si fuera un torero paseando después de una buena faena. Cuando me pasan a UBI, José, a la cardiología, que iba con cierto miedo, resulta, José, que fue llegar allí y encontrar la paz. Sí. Estaba todo, José, blanco, tranquilo, ni un ruido. Sí, sí, sí. Y se acercó una enfermera conmigo, con mi mujer, y me sentí, tío, como, joder, qué a gusto, qué maravilla, qué tranquilo estoy aquí. Y fíjate, José, que no se me ha olvidado, fue curiosamente un día que hubo una carrera de automovilismo de Fórmula 1 en Indianápolis, y creo que la suspendieron por un problema de ruedas, algo que ocurrió en aquella época, y no se me ha olvidado. Bueno, José, pues esta noche, que ya me habían quitado la intubación por la mañana, pues son tantas cosas, José, que se me mezclan. Pues esta noche, José, cuando me meten en esta UBI, llega la doctora o la enfermera y me autoriza, le dice a mi mujer que van a dar cena. Creo que fue, José, la primera comida en 9 o 10 días. Ten en cuenta que antes me animaba con el tubo, por el tema gástrico este. Y me llevaron, José, arroz blanco, digamos que es algo no muy apetecible para mí, y pollo. Si tú ves con qué gusto me lo dio mi mujer, con qué gusto me lo comí, saboreabas cada cucharada, José, del arroz blanco. Con qué gusto. Y luego resulta, José, por circunstancias especiales que había vivido, me permitieron, en todas las UBIs permitían que pasaran de 2 en 2 personas. Y en esta había pasado mi mujer conmigo y permitieron que pasaran otras 2 personas. Dice, Johnny, me han dejado que pasen 2 personas. ¿Quién quiere que pasen? Y recuerdo que dejé pasar unas personas que no me habían pasado anteriormente. Sí. Lo lamenté por otras que estaban allí. Pero dejé pasar 2 personas que no habían podido pasar anteriormente. Claro. Y eso es lo que digo un poco. Creo que eran los padres de mi amigo, de un amigo mío, creo que fueron los que pasaron. O no recuerdo si los primos que no habían podido pasar antes y les permití pasar a ellos. Y luego que digo, José, luego cuando... Mira, es que lo que digo, te estoy mezclando muchas cosas. Recuerdo cuando pasan los días, José, y ya me llevan a planta, subió mi mujer conmigo también, me llevó un celador en una silla de ruedas. No sé si tú conoces el 12 de octubre. Sí. Pues las habitaciones sabes que no son muy grandes. Y José, cuando llego a aquella habitación, estoy en la puerta con la silla de ruedas y me habían buscado, me habían dicho que iba a ser una habitación muy tranquila por las circunstancias especiales que yo tenía. Fíjate si que era tranquila, José, que cuando me estoy allí a la puerta antes de entrar, me vi a un señor que tendría unos 80 y tantos años, digamos que estaba desnudo con un pañal, con demencia senil. Y lo primero que pensé, José, fíjate la situación que estaba, dije, de maravilla, que el baño es solo para mí, por eso no puede pasar, y de maravilla, la ventana es mía. Sí. Me había tocado la cama que está a la ventana. Es decir, de situaciones críticas, tratar de sacar algo positivo. Sí. Si me pongo a pensar, joder, con un señor mayor, no sé qué, no sé cuánto, te está martirizando. Joder, que peine habitaciones, te está martirizando. El hecho de pasar baño, que yo todavía no sabía si podía pasar baño, este hombre, como tenía que hacer todo dentro de la cama, por las circunstancias especiales que tiene el pobre hombre, sí, pues yo decía, pues mira, saco esto positivo, el baño es solamente para mí y la ventana es mía, tienes la ventana al lado tuyo. Por cierto, José, otra cosa que no se me olvide, y cuando pueda me paras y seguimos otro día, que el señor hablo mucho. Mira, José, el día que me quitaron el tubo, la intubación, resulta que
yo tenía miedo a que me la quitaran, porque me había amenazado una doctora, bueno, amenazarme. Sí. Dice, Juan, si no evolucionaste tendremos que practicar una traqueotomía. Y a mí eso me daba pánico, José. Yo pensé una traqueotomía permanente y eso me daba pánico. Curiosamente, yo evolucioné, no sé si por el propio miedo, ¿no? Y resulta que el día que determinan que me van a que me van a quitar el tubo, resulta que habla la doctora conmigo, la que está de guardia, la doctora Susana, tampoco se me ha olvidado su nombre, y dice, Juan, te vamos a hacer esto, te vamos a quitar el tubo. Y yo le pedí un favor. Digo, doctora, pero que me laven cuando yo quiera. Sí. Porque ahí sabe José que vas por turnos, a lo mejor empiezan por ti y acaban por otro. Yo necesitaba esa mañana estar tranquilo, relajado, ¿me entiendes? Y además recuerdo que vino la celadora, que vino a lavarme, digo, no, me ha dicho la doctora que no, que más tarde. Y ella se fue por la doctora, y la doctora me dio la razón a mí, que la había autorizado. Claro. Y cuando José me vine por segunda vez, ya me callé. Ya no me salvado a nadie, ya me tenían que lavar. Bueno, pues recuerdo, José, que yo pregunté, porque yo pensaba, José, ten en cuenta que la parada respiratoria tío, es muy traumático, al menos por lo que yo viví. Yo pensaba, José, que quitarme el tubo iba a estar rodeado de médicos, y otra tontería mía, iba a estar rodeado de médicos, de enfermeros, y si había algún problema que me hacían un corte en el cuello. Te repito, no quiero ser, es que es muy traumático lo que viví. Pues resulta, José, que pregunto, ¿quién me quita el tubo? Sí. ¿Y sabes quién me dijeron que me quitara el tubo? Aquella enfermera rubia que está allí. ¿Y sabes quién es aquella enfermera rubia, José? Una mujer que creo que 9 días o así que ya yo en eso no la había visto nunca. No la había visto nunca, porque estaba de vacaciones. Y yo decía, coño, pues si la que me va a quitar el tubo es esta persona que acaba de llegar, digo, no será tan complicado eso, no será tan difícil. Es una forma como de autotranquilizarme a mí mismo, ¿no? Pues resulta que viene esta persona, esta enfermera, me saluda, hola Juan, tranquilo, te voy a hacer esto. Sí. Y dice, Juan, mira, cuando yo te saque el tubo, lo único que te pido es que tú respires hondo. José, así lo hizo. Respiré hondo y me sacó el tubo. ¿Y sabes lo que recuerdo todavía, José? ¿Sabes a qué me dio olor, a qué me olía? Como a cacao. Sí, sí, sí. Pues bueno, me sacó el tubo y me pusieron el oxígeno. Me empezó a preguntar cosas y me salió una voz, José, fina, era increíble lo fina que me salía la voz. Claro. Y fue el principio, digamos, de alguna manera, de empezar a volver a la normalidad. Pero curiosamente, José, es que estuve entre sucios, antes me he colado a la de cardiología. Resulta que precisamente cuando me quitan el tubo, me llegó el doctor Darío, que había habido un accidente, José, en la carretera de Andalucía, me imagino que a la altura del Cerro Los Ángeles, que tú sabes dónde está. Ajá. Y el doctor llegó como muy nervioso. Y yo le dije, doctor, mándeme donde me tenga que mandar, porque yo vi que se ponía nervioso. Y yo sé lo que pensé en mi circunstancia, José, de un accidente de un autocar en la carretera de Andalucía. Digo, está el hospital de Fuenlabrada, de Leganés, de Getafe, de Móstoles, 50 hospitales. Digo, no creo que sea tan importante. Digo, ¿a pocos enfermos saca hospital? No hay ningún problema. Pues al final, José, ¿sabes cuántos enfermos llegaron al 12 de octubre donde yo estaba? A mi UCI, una persona nada más. Pero yo entiendo el doctor que se preparaban por si ocurría algo más gordo. Bueno, esto supuso, José, que me llevó a una UBI que era creo que era de neumología. Sí. Cuando llego a esta UBI, ya voy con el oxígeno, me veo con toda mi ropa, la bolsa de plástico con las cosas tuyas dentro, ya lo sabes, tu historial, tu cama, y te despasan para otro sitio. Cuando llego a esta UBI, José, era una UBI como mucho más tranquila, mucho más relajada, que me encontraba peor. Estaba yo solo en la habitación. Y la enfermera pasaba de vez en cuando y tenían una sala donde están ellas. Y tú te encontrabas solo. En la otra UBI, José, estaba súper entretenido. Enfermos, un enfermero, otra enfermera, otro médico, gente que estaba pasando. Por cierto, José, cuando me quitaron el tubo, para que vean, fíjate, es que son circunstancias tan especiales, me parece que fue el primer día que me pude girar. ¿Y sabes lo que vi a mi lado, José? Un señor con un drenaje en la cabeza. Y fue un poco como decir, joder, qué circunstancias tan especiales estamos viviendo, nos toca vivir. Pues bueno, José, me llevan a esta UBI, a la de neumología. La enfermera se llama Pepi, tampoco se me ha olvidado su nombre. Y recuerdo que por la noche José fuera y todo el día me habían quitado el tubo, estaba con el oxígeno, y tú sabes sobre lo que es eso. El puñetero oxígeno está todo el rato. Y yo tenía miedo a quitarme la mascarilla, pero oxígeno, recuerdo cuando la separé un poco la nariz y la volví a poner.
Pero José, el ruido era constante, no estaba acostumbrado al zzz. Y por la noche, José, recuerdo que a esta enfermera la llamé 500 veces. Le decía, Pepe, y le decía, es que no pueden poner un tabique para que no se oiga la máquina. Otra tontería mía, José, digo, un tabique, la máquina por detrás si no la estás oyendo. Pues José, esta noche te juro que si hubiese podido me había suicidado. Madre. Fue desesperante. La sensación esa del oxígeno constantemente, de tanta noche sin dormir, fue desesperante para mí. Y yo te voy a relatar algo que me ocurrió que fue impactante para mí. Te he dicho antes, luego me trasladaron a otra habitación. Esa noche, José, recuerdo que no sé si había dormido mejor media hora, un cuarto de hora, a lo mejor había dormido más, que recuerdo que no había dormido nada. Recuerdo, José, que creo que eran las 7:15 de la mañana, porque estábamos en julio. Si estamos a final de junio o por julio, y sabes cómo amanecía antes. Sí. Y José, empezó a entrar, esta donde yo estaba como el terreno interior con un tipo de patio, rodeado por las otras galerías, pero como un patio interior. Pero lo suficiente, José, para que entrara la luz, y entraron los rayos del sol. Y fue José, como empezaron a tener ganas de vivir. Estoy dentro de nuevo, si todavía, porque antes ya me pasó que estaba en la habitación. Y fue como darme ganas de vivir. Otra cosa, José, no quiero que se me olvide. Cuando llegué a esta famosa habitación, ya sabes que he dicho que estuve en la habitación que estuvo al lado de la ventana. Esto creo que, no sé si fue esta mañana o fue al día siguiente. Me podía poner de pie. Recuerdo, José, estaba muy débil. Tiraba mi mano izquierda. Ya sabes que tenían puesto el suelo y todo, que a mi mano izquierda, y hacía palanca con la mesilla, con la cama, para hacer fuerza, para poderme girar y poner de pie. Era como la subsistencia. Dice, en la UBI, pues en la UBI tú eres un señorito, en cierta manera. Está súper, mira, solo se hace de sobra. En la habitación ya es un poco tú, tienes que empezar a tirar de ti. Claro. Pues resulta que puedo hacer lo que te digo, me incorporo, me siento en la cama y cojo lo que yo llamo pera para poder orinar. Y me pongo a orinar. Y José, según estoy llenando, me dio una descomposición. Que da un poco vergüenza y un poco de apuro. Y resulta que entró una de las enfermeras, Natividad, tampoco se me olvidó, una mujer rubita, bajita. Le dije, sin decirle, me entendió lo que había ocurrido. Y resulta que una compañera que iba con ella le dijo, dice, que yo no tengo por qué hacer eso. ¿Y sabes lo que es esa Natividad? Dice, tú haz lo que tú creas que tengo que hacer, yo voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y esta mujer, José, me atendió y me limpió y me lavó. Sí. Y lo bueno de esta mujer, José, lo que me llamó la atención, es que yo la vi a esta mujer que me trataba a mí exactamente igual que trataba a José. Sí. Que era el señor mayor con demencia, José, que ella le tenía que dar el desayuno. Y le daba el desayuno con muchísimo cariño. Y a mí me trataba igual. Trataba a una persona de 45 años, yo creo que en aquella época tenía yo 45 años, y te trataba exactamente igual con una persona mayor. O a la persona mayor igual que a la persona joven. Y eso es algo que me marcaba. Digo, joder, hay gente que es increíble. Sí, que tiene humanidad. Exacto, exactamente. José, todo esto hecho para lo que hace yo, humanidad. Y eso es algo cosas que fui viendo, que viví y que me marcaron mucho de que son muchas cosas las que tengo. Ya. Y lo importante, José, que digo, que cuando pasamos adversidades es ser capaz de superarlas y vivir con ellas. Nunca sabes realmente de lo que eres capaz hasta que no te ocurre algo. Claro. Por eso muchas veces tenemos que escuchar a los demás, estar atentos y ponernos muchas veces es muy difícil ponerte en el lugar del otro, José, pero por lo menos tratar de escucharle y entenderle. Sí, tener cierta empatía. Exacto. Empatía, que es una palabra que está mucho en desuso, ¿me entiendes? Yo lo que trato siempre es tener empatía con los demás. Claro. Escuchar a los demás. Mira, yo siempre digo una cosa, José, tú puedes tener una cosa muy grave y quizás tú lo llevas con más entereza que otra persona que tiene algo, en teoría, para nosotros mucho más simple, pero esa persona no puede llevarlo. Pues sí. Y se martiriza mucho más que tú. Sí. Debemos entender que todas las personas somos distintas y que cada persona es totalmente diferente a la otra. Cada persona siente distinto. Yo siento la mía así, por otro la siente de otra manera. Fíjate, ¿sabes cómo yo, José? Tú sabes que publiqué un libro, ¿sabes cómo titulé yo mi libro? Mi historia con la señora me enseña. ¿Sabes por qué?
Porque en el fondo decir, quiero portarme bien con ella para que ella se porte bien conmigo. Sí. Otra tontería. Con respeto. Claro, la quiero tratar con respeto para que me trate con respeto a mí. Es decir, es una compañera que va a estar toda la vida conmigo. Claro. Cuanto mejor nos llevemos, mucho mejor. Claro. Y sabes lo curioso, José, sabes lo curioso después de 18 años. Creo que todos los días de mi vida, hablo de mi Xenia por una u otra circunstancia. No, es que son cosas que no se pueden olvidar, son cosas que están ahí que que tampoco interesa olvidarlas. Es que, José, lo que uno está viviendo es querer olvidarlas, es como negar tu realidad. Claro. Es tu realidad. Es como, José, mira tú, con los problemas que tienes tú también. No, yo no soy este, yo soy el otro. No, tú eres este. Claro. Antes eras otro José, ahora te toca vivir este José que eres tú, en otras circunstancias de tu vida. Y cuanto mejor lo sepas llevar, mucho mejor para ti, para mí y cualquiera que tenga otra enfermedad. Pues sí, Juan, la verdad es que tienes razón. Tampoco me gusta decir razón, José, porque la razón es tan relativa. Cuando una persona dice tiene razón, no, al revés. Cuando dice yo tengo razón, José, si yo tengo a ti hablando contigo, José, yo tengo razón, ¿qué vas a hacer tú conmigo, José? ¿No hablarás conmigo? Si yo ya digo que yo tengo la razón, no sea mejor dialogar y que nos escuchemos el uno al otro. Nuestras personas que cuando dicen yo tengo razón, lo que quieren en el fondo es imponer su razón a la tuya. Porque no entendemos que las razones son muy distintas y cada uno ve las cosas de una manera o las siente de una manera distinta. Sí, no, pero vamos, me refiero en cuanto al testimonio que estás dando. Que... No, sí, José, sí te entiendo perfectamente. Lo que pasa, yo aprovecho para decirte lo otro, ¿entiendes? Ya. Pues bueno, ¿se te ocurre algo más? O yo creo que... No, porque realmente preguntas técnicas y demás, pues como me has comentado antes, no quieres meterte por no confundir a la gente. Mira, José, te voy a decir solamente sobre ese tema una cosa. Hablo con gente de todo el mundo. Cuando hay gente que me dice, Juan, estoy muy cansado, ¿sabes lo que digo? Túmbate y descansa. Claro. Juan, cuando llegan a comer no puedo comer. Digo, pues en lugar de comer a las 2, come a la 1 o come a las 4. Cuando tú te encuentres como a fuerzas pequeños, cuando la gente me dice, Juan, me cuesta trabajo respirar, ahí es cuando salto. Digo, vete inmediatamente al hospital. Claro. Porque si dejas de respirar, pues se acaba todo. Hombre, claro. El resto de cosas... Sí se me ocurrían preguntas como por qué se produce y demás, pero... José, ¿por qué eso nos produce un cáncer? Ya, claro. Porque eso nos produce muchas cosas. Mira, José, yo soy de las personas que yo no quiero saber el por qué se me ha producido. Lo que quiero es vivir. Ya. Hay muchas personas que quieren saber mucho mi enseña. Yo sé cosas, José, cosas básicas que he aprendido por el efecto de los años. Pero no quiero estar obsesionado. A mí me dice el médico, tienes que tomar este medicamento y lo tomo. A mí me dicen, Juan, es que tomar corticoides es malo. Pero, José, yo llegué a tomar 170 corticoides durante 2 años. Pero sabes una cosa, José, que si yo no estoy tomando los 170 corticoides en aquella época del miligramo, ahora no estaría hablando contigo. Sí, claro. Digamos que los medicamentos es un mal necesario. Sí, eso es, los tienes que poner en una balanza y decir, a ver, las cosas buenas y las contraindicaciones. Y si tiene más valor las cosas buenas que puedes sacar, evidentemente te tienes que aferrar a ellas. Claro, José, es que mira, nosotros planteamos a veces que medicamentos contraindicados, pero según la situación que tú estés viviendo, hay que correr un pequeño riesgo, porque si no tienes ninguna solución, te pasan muchas enfermedades. Claro. Hay que valorar los riesgos. Y te repito, y confiar siempre, José, en la medicina, en los médicos, que son los que nos van a dar calidad de vida. Y luego, una cosa, José, que yo creo que es importantísima en la vida, es aceptar lo que nos ha ocurrido. Sí. Aceptar y aprender a vivir con esas circunstancias. Pues sí. Creo que eso nos ayuda muchísimo a nosotros, incluso a nuestro entorno. Sí. Porque luego hay una cosa, José, que se nos olvida. Las personas que viven con nosotros sufren mucho y sufren en silencio. Se preocupan tanto de cuidarnos que nos olvidamos de preguntar cómo se encuentran ellas. Claro. Y hay veces, José, que tú, la persona que está cerca de ti, tienes miedo a preguntarle para no sé cómo explicártelo.
pues no hacerle daño. La persona no te quiere preguntar a ti tampoco. Y lo bueno muchas veces es hablar. Explicar lo que estamos sintiendo los dos. Imagínate, José, que yo mañana hipotéticamente voy a salir a comprar con mi mujer. Y cuando llega el momento, José, me encuentro débil y no me encuentro con ánimo. En lugar de engañar a mi mujer, es mejor decirle, mira, me encuentro mal, vete tú, que no me encuentro bien, vete tú. Claro. Y ella sabe que tú estás diciendo la verdad, que no te encuentras bien. Tú decir que no quieres salir, que te encuentras bien, dirá, entonces ¿por qué no quieres venir? Sí, claro. Las cosas hay que decirlas claramente. Claro, José, hay que decirlas siempre con respeto, con educación y siempre procurando no hacer daño al otro. Sí. Es la forma como yo lo he llevado y como creo que me ha ido bien. Pues bueno, José, te podría hablar muchas cosas más, pero cansaremos a tus oyentes. Sí, no, yo es por ti, porque sé que estabas ocupado y tienes otras cosas que hacer también. No, lo que sí te digo, José, es de que si quieres, cuando anuncies tu podcast, si incluso hay personas que han escuchado el tema de la miastenia y quieren hacerme alguna pregunta o cualquier tema, incluso puedes publicar si quieres mi teléfono, pues si algún día me quieres contactar a alguien, le puede valer con la experiencia que yo tengo. Vale, de acuerdo. De acuerdo, no, José. Que dejen un comentario Exactamente. En el episodio y bueno, y como tú lo veas. Muy bien, Juan. Que mucho éxito, José, con tu programa. Muchas gracias y gracias por todo esto que nos has contado, que creo que es muy útil y servirá a mucha gente, sobre todo a las que padezcan esta enfermedad rara, la miastenia. José, pues lo que me dijeron a mí cuando yo publiqué mi libro, que la forma de llevar yo las enfermedades es una actitud que puede ayudar a muchas personas con cualquier tipo de enfermedad, es hacer frente a lo que nos toca vivir. Sí. Pues bueno, José, un fuerte abrazo, tío. Un fuerte abrazo, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta otro día.